Bien, hermanos, en la lectura que ha hecho nuestro hermano Chus, eh, encontramos el enlace de lo que hoy vamos a exponer en relación con lo que habíamos expuesto en dos reflexiones previas. En las dos reflexiones previas anteriores habíamos hablado de los versículos del 1 al 8 de este capítulo 7 de Eclesiastés, y el predicador en esos versículos nos había mostrado lo que es mejor para adquirir la sabiduría. Ahora, en esta tercera sección, él se vuelve práctico. No es que antes no fuese práctico, sino que su propósito en esa parte era reflexionar sobre aspectos que nos enseñan a ser sabios. Y recordaréis que vimos pues el tener buena fama, el fijarse en las cosas duras de la vida, porque eso es lo que nos enseña la realidad de la vida, en fin, etcétera, etcétera. Vimos varios aspectos de la vida que nos enseñan a ser sabios. Ahora, él va a aplicar lo aprendido. Y eso implica evitar cosas y acercarnos a cosas. Es decir, aplicar la sabiduría en la vida implica apartarnos de determinadas conductas y acercarnos a otras. Concretamente, hay dos conductas que se oponen a la sabiduría. Si queremos vivir sabiamente, esas dos conductas son el enojo y la nostalgia malentendida. Acerca del enojo ya hablamos algo cuando acabamos en el versículo 8 de la reflexión anterior, ¿no? Allí leíamos que mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Y comentábamos en aquel momento la necesidad de contener la soberbia, esa soberbia que caracteriza a nuestra sociedad y que se expresa muchas veces por medio del enojo. Pues bien, el enojo tiene un aspecto positivo. Cuando nos enojamos, y eso nos impulsa a corregir defectos personales, es decir, nos enojamos con nosotros mismos, o cuando nos enojamos frente a la injusticia y nos impulsa a luchar precisamente para resolver, para solucionar esa injusticia, eso es positivo. Jesús, por ejemplo, se enojó y actuó contra los mercaderes que habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones, como él dice, ¿no? Habían desfigurado el significado del templo. Lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Y Pablo, el apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, en Efesios 4, 26. Por tanto, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que podemos airarnos, pero no permitir que esa ira, ese enojo, sea una oportunidad para el diablo. Y la pregunta es, ¿cómo se consigue que el enojo tenga sentido? Que la ira tenga sentido, porque existe una ira santa, la de Dios, ¿no? ¿Cómo se consigue que la ira y el enojo no den oportunidad al diablo? Bueno, habréis visto, todos lo hemos visto, el enojo del presidente de los Estados Unidos tras ser derrotado en las últimas elecciones. Su enojo nace de una presunta conspiración que solo está en su mente, una mente controlada por un espíritu altivo y soberbio. Ese es el enojo del que debemos alejarnos. El enojo que es fruto de la altivez y la soberbia. Y hay una manera de identificarlo. Bueno, hay varias maneras de identificarlo, pero por ejemplo, eh, ¿te sientes moralmente superior a quien te provoca el enojo? ¿Has permitido que el rencor anide en tu corazón a consecuencia del enojo? ¿Tu enojo es consecuencia de una opinión o es consecuencia de una verdad objetiva? Si te sientes moralmente superior, recuerda lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, ¿no? Lo leemos en Romanos 12:3. La superioridad moral es una característica de la religiosidad.
Pero el Señor no nos llamó a la religiosidad. El Señor nos llamó a ser humildes como palomas, a no endiosarnos ni considerarnos más que los demás. A su pueblo, al pueblo escogido, le recordó que no fue escogido por ser más que los demás pueblos, sino que fue escogido por amor, en Deuteronomio 7:7. Y eso no ha cambiado. Seguimos sin ser más que los demás. No caigamos en la religiosidad farisaica que encontramos en Lucas 18:11, aquella que dice, el fariseo dice, gracias porque no soy como este. No podemos caer en este tipo de religiosidad. Solo la humildad nos acerca a Dios y a quienes nos rodean. Quizás el enojo puede provocar una injusticia, pero el texto que ya hemos mencionado muchas veces y que te sabes de memoria, Romanos 12:21, que dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Enójate ante la injusticia, pero no permitas que la soberbia y que los compañeros inseparables, el rencor, la violencia, se unan a la fiesta. Expresa tu enojo ante la injusticia, pero hazlo con humildad y hazlo con amor, porque el mal no puede ser vencido con odio y violencia, porque al final el odio y la violencia lo que hacen es fortalecer todavía el mal. Edmund Burke, el político británico, dijo que para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien no hagan nada. ¿Por qué? Porque es el bien quien vence al mal. El mal nunca será vencido por el mal. Ahora bien, si el enojo es fruto de una opinión, aléjalo de ti. Aléjalo de ti. El dolor que te provoca también se lo provoca a quien consideras el causante. El enojo por opiniones siempre provoca daños. En la Iglesia destruye el testimonio. Y en Iglesia, familia, amigos y sociedad provoca rencillas y rupturas. En Filipenses 4:2 leemos acerca de la enemistad entre dos mujeres, Evodia y Síntique, compañeras de Pablo en el ministerio, ¿no? En algún momento de su trayectoria. Y no hay referencias, cuando se nos habla de la enemistad entre estas dos mujeres, no hay referencias a que una le hubiese hecho algo a la otra, ni hay referencias a que una u otra estuviesen en un error doctrinal. Y la ausencia de estas referencias nos hace pensar que debían estar enfrentadas por divergencias. Una o ambas habían cometido un error que es muy frecuente, que es elevar la propia opinión a la categoría de norma, y eso había provocado la ruptura entre ellas. ¿Cómo se eleva la opinión a la categoría de norma? Pues se eleva por medio de la soberbia. La soberbia había aparecido y estaba causando enojos y enemistades entre estas mujeres. La lección es clara, hermanos, alejémonos de la altivez y evitaremos sus consecuencias. El enojo, acompañado de soberbia, envidia, rencor o cualquier compañero que no sea la humildad, envenena las relaciones. El enojo es el recurso de quien ha perdido el control. Y el predicador lo ratifica cuando más adelante, en este mismo capítulo 7, en el versículo 16, que no vamos a meditar hoy, pero en este versículo 16 del capítulo 7 dice, no seas demasiado justo ni seas demasiado sabio, explicando con esta hipérbole, con esta exageración, que el enojo descontrolado nos puede convertir en justicieros, porque el enojo tiende al descontrol. Lo mejor, como dice el apóstol Pablo, es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y si no podemos controlar un coche de carreras, no lo conduzcamos, porque la experiencia acabará mal para nosotros y quizás también para otros. Por tanto, si no podemos controlar el enojo, no lo admitamos en nuestra vida. Pero el predicador nos dice que también nos tenemos que alejar de la nostalgia mal entendida. Cuando en el versículo 10 dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Ya no se hacen electrodomésticos, coches o zapatos o cualquier otra cosa como los de antes. Estas frases o frases parecidas son de uso común y muestran una nostalgia del pasado que, según el predicador, no es sabia. Quizás piensas que no hay nada de malo en preguntar por qué fueron los días pasados mejores que estos. Pero la afirmación de Eclesiastés es rotunda. No es sabio preguntarlo porque pensar que el pasado fue mejor empuja a no afrontar los desafíos del presente, y porque como cristianos sabemos que el futuro será mejor que el presente o el pasado. Pregúntale a un adolescente de 12 años si cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. Él piensa que lo mejor está por venir. Mira al futuro pues pensando en acabar sus estudios, en tener un buen trabajo, en formar una familia, y si actúa con lógica, se esforzará por alcanzar esas metas y disfrutar de la vida. El joven es inconformista y lucha por sus ideales, acertados o no. Cuando entramos en la madurez, nos acomodamos y para justificarnos empezamos a preguntar por qué el pasado fue mejor y perdemos el empuje y nos volvemos conformistas y aceptamos que es la edad y reaccionamos así a todos los niveles, incluido el nivel espiritual. Y el predicador nos dice que esto es necedad. Mañana, Dios mediante, será lunes. Volverás a tu trabajo. Y si sigues pensando que el pasado fue mejor, desaprovecharás una oportunidad excelente de cambiar el futuro. La visión de futuro impulsó a los reformadores a aplicar el mensaje de la palabra en todos los ámbitos de su vida. Esa fue la clave del cambio que se produjo en los corazones y en la sociedad. Aprovecharon la oportunidad de mostrar las bendiciones recibidas cuando lo hicieron todo como para el Señor. Y eso siempre impulsa a tiempos mejores. Por eso, incluso si piensas que el pasado fue mejor, deberías ver en tu nostalgia un motivo para involucrarte en cambiar el presente y el futuro, para que presente y futuro sean tan buenos como ese pasado que añoras. Pero hay aún otro motivo que tenemos los creyentes para concentrarnos más en el futuro que en el pasado. Los cristianos avanzamos hacia un futuro mejor y debemos colaborar a que el reino de Dios avance aquí y ahora hasta que se manifieste en toda su plenitud. Nos esperan cielos nuevos y tierra nueva en la que gozaremos de paz, justicia y perfecta comunión con nuestro Señor y Salvador. Y si creemos esto, no tiene sentido preguntar y añorar un pasado de pecado. No es más sabio vivir mirando a la luz que a la oscuridad. Quien pudiendo vivir en la luz añora las tinieblas es un necio. Como dijo el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Si tenemos la gloria por delante, ¿qué sentido tiene centrarse en el pasado? Ni enojo ni nostalgia son manifestaciones de sabiduría. Las características vitales que distinguen al sabio en cualquier ámbito de la vida son la mansedumbre y el compromiso con el futuro. Quien controla su enojo vive más y mejor, y quien mantiene su compromiso con el futuro sirve más y mejor a sí mismo, a quienes lo rodean, a la sociedad en general y a Dios. Los sirve mejor. Por eso, hermanos, alejémonos del enojo y alejémonos de la nostalgia mal entendida, porque son manifestaciones de necedad. Alejarse del enojo y alejarse de la nostalgia mal entendida son manifestación de sabiduría. Pero el predicador dice
acércate. Hay algo a lo que tenemos que acercarnos. Hay cosas a las que tenemos que acercarnos. El predicador ha hablado en sentido negativo. Aléjate del enojo y de la nostalgia malentendida. Pero ahora él nos dice, acércate a la sabiduría de Dios. Acércate a la soberanía de Dios. Acércate a la providencia de Dios. Mirad, los versículos 11 y 12 nos dicen, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Esta reflexión sorprendente, buena es la sabiduría con herencia, o como traduce otra, la Reina Valera del 60, buena es la ciencia con herencia, requiere un análisis. Porque en 1 Timoteo 6:10 leemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y aquí se nos dice que la herencia, es decir, las posesiones, son buenas con sabiduría. Porque la herencia es provechosa y el dinero protege. Leyendo atentamente el texto, salta a la vista una cosa, que para que el dinero ocupe su lugar debe ir unido a la sabiduría, y que el dinero es pasajero, pero la sabiduría permanece. La protección de la sabiduría es más segura que la del dinero. Es verdad, necesitamos el dinero porque es uno de los medios que el Señor utiliza para sostenernos, y es cierto que tiene una cierta capacidad de protección ante determinadas situaciones. La solvencia económica es positiva. El problema no es tanto el dinero como confiarlo todo al dinero. ¿Qué uso hacemos de él? ¿Y qué lugar ocupa en nuestra vida? El dinero no puede obtener la vida eterna, ni el amor verdadero, ni añadir un minuto más de existencia a nuestra vida. Confiar nuestra seguridad al dinero puede hacernos caer en la ansiedad, porque ¿quién sabe si la prosperidad de hoy se mantendrá mañana? Pero la sabiduría no está sometida a los vaivenes de la fortuna. El salmista dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñame sabiduría porque me fortalece en la prueba. La sabiduría me da sensatez en la prosperidad. La sabiduría me guía hacia el bien personal y social y me ayuda a afrontar la adversidad. Es verdad que no me exime del dolor como no eximió a nuestro Señor Jesucristo, pero me da la perspectiva que va más allá del momento. La sabiduría me protege de la desesperación porque me ayuda a enfrentarme a las paradojas de la vida, esas paradojas que la necedad no entiende ni soporta. Esa sabiduría me recuerda que Dios tiene el control de todo. Porque, fijaros, el Salmo 73, que es un salmo en el que se habla precisamente de esas paradojas que casi están a punto de arruinar la vida del salmista, ese salmo termina diciendo, con tu consejo me guiarás. Porque la sabiduría es buena, y con herencia es buena. Pero la protección permanente vendrá siempre de la sabiduría, que no es algo. Y aquí es donde está la clave. La sabiduría no es algo, sino que es alguien. El apóstol Pablo nos lo dijo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay mayor protección que la sabiduría que viene de Dios y se personifica en nuestro Señor Jesucristo. Él es el guía seguro y protector absoluto. Su sabiduría es vida en toda su plenitud, porque viene del autor de la vida y se mantiene en contacto con él. El dinero pasa, pero Dios es eterno, sabio y todopoderoso. Y la sabiduría de Dios, personificada en Cristo, es eterna, sabia y todopoderosa. También dice el predicador, el autor de Eclesiastés, que nos acerquemos a la soberanía de Dios. Cuando en el versículo 13 nos dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderecer lo que él ha torcido? Lo segundo que nos impulsa a vivir sabiamente es el reconocimiento de la soberanía de Dios.
¿quién puede enderezar lo que él ha torcido?, pregunta el predicador, y no descubro nada si digo que las cosas que nos suceden y los acontecimientos en general a veces nos superan. Bueno, la situación actual es una buena muestra de lo que digo. Por eso es importante que, como dice el predicador, consideremos la obra de Dios. Hay dos formas de considerarla. Primero, observando lo que Dios ha hecho a nivel general. Y a continuación, lo que ha hecho a nivel particular. Respecto a lo que ha hecho a nivel particular, lo veremos en el punto siguiente. Vamos ahora a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho a nivel general. ¿Qué ha hecho que solo podía hacer Él? Bueno, Él ha creado el universo. Nos ha creado a ti y a mí. Tiene el control de la vida, tanto a nivel general, a nivel de la sociedad, como a nivel personal. Y Él tiene potestad para establecer las normas de funcionamiento. También para dirigir la forma en que esas normas se tienen que aplicar. Y de ahí nace la pregunta del escritor de Eclesiastés: ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? O también, ¿quién puede torcer lo que él ha enderezado? Sería la misma idea, ¿no? Cuando el Señor salió al encuentro de Saulo en el camino de Damasco, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si hay algo verdaderamente necio, es oponerse a la voluntad del Señor. Queramos o no, Él siempre llevará adelante sus planes y sus propósitos. Incluso cuando el hombre cree que está logrando su objetivo, el plan de Dios prevalece. Fijémonos en el ejemplo de la obra de la salvación. Los dirigentes judíos pensaron que acabarían con Jesús matándolo, pero la salvación se consumó precisamente a través de su muerte y resurrección. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, es decir, el plan de Dios siempre prevalece. Quien no somete su vida a la soberanía de Dios confunde la necedad con la sabiduría. Romanos 1:22 nos hace una reflexión precisamente sobre esto. En cambio, el que reconoce la soberanía de Dios y la acepta, es verdaderamente sabio y somete a ella, a la soberanía de Dios, todos los ámbitos de su vida. Como decíamos antes, mañana estarás en tu trabajo. ¿Serás un siervo de Jesucristo en tu trabajo? A tu alrededor tienes una familia. ¿Serás un siervo de Jesucristo en la familia? ¿Serás un cristiano en todos los ámbitos de tu vida? Sé sabio. Vive siempre como lo que eres, como un redimido por la sangre de Cristo, y serás motor de cambio en una sociedad que necesita encontrarse con su Creador y Salvador. Finalmente, el predicador nos dice: acércate a la providencia de Dios. Fijaos en el versículo 14. Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Decíamos que la segunda manera de considerar la soberanía de Dios era hacerlo a nivel particular, pero ahora vamos a verlo. Y permitidme que empiece con un ejemplo, ¿no? Hace años alquilé un flamante BMW con menos de 1000 kilómetros recorridos en un aeropuerto, del que se accedía directamente a la autopista que me llevaba a mi lugar de destino. Al salir de la autopista encontré el primer semáforo rojo, paré y el motor del vehículo también se paró. Bueno, me llamó la atención porque tenía la sensación de que no había hecho nada raro. Lo puse en marcha y al siguiente semáforo se volvió a parar. La verdad es que me enfadé porque pensé: este coche no va bien y voy a llegar tarde, voy a acabar teniendo problemas, voy a llegar tarde a la entrevista que tengo. Hasta que descubrí que se paraba para ahorrar combustible y reducir contaminación. El vehículo llevaba un dispositivo que hoy es muy común, que paraba el motor cuando el coche estaba detenido y simplemente pisando el embrague el motor volvía a ponerse en marcha. Es decir, necesité saber qué era y cómo funcionaba para disfrutar verdaderamente de lo positivo de ese dispositivo. Y lo que inicialmente me parecía un problema, en realidad era una ventaja.
Este ejemplo lo utilizo para ilustrar la idea del predicador. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Pues como todos habrás tenido buenos y malos momentos. Nos alegramos con lo bueno y lo positivo. Pero hay cosas que nos parecen negativas, aunque posteriormente revelan su valor, como el mecanismo del coche. Por eso el escritor, el predicador, nos invita a alegrarnos en los buenos tiempos, pero también en los que parece que no son buenos tiempos, porque ambos están bajo el control de Dios y en sus propósitos. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Quizá no sea de forma inmediata, pero sí a corto, medio o largo plazo. Si pensáramos en el caso de José, de aquel hombre al que sus hermanos vendieron por celos y por envidias, acabaron vendiendo unos mercaderes, nos daremos cuenta de que su venta a esos mercaderes fue el medio que Dios utilizó para llevarlo a Egipto y ser bendición no solo para Egipto, sino también y especialmente para su propia familia e incluso para sus propios hermanos, que eran los que lo habían vendido. Por lo tanto, hermanos, gocémonos de la obra que Dios hace en nuestras vidas, tanto si es en buenos momentos como en malos momentos, porque el futuro está en las manos de Dios. Ese es el sentido de la enigmática expresión que finaliza este pasaje, ¿no? Dios ha hecho tanto el uno como el otro, tanto los buenos momentos como los malos momentos, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Es decir, nuestro futuro, hermanos, está en las manos de Dios. Los buenos momentos y los malos momentos, más pronto o más tarde, traerán bendición a nuestra vida. Mirad, en 50 años de trabajo he tenido buenos momentos, momentos agradables y momentos desagradables. Pero he aprendido que el Señor siempre me ha protegido y bendecido también a través de esos momentos desagradables. ¿Y sabéis por qué? Porque Él tenía una perspectiva de futuro que yo no tenía. Y en esos momentos desagradables en los que el Señor no me concedía lo que yo deseaba, me estaba protegiendo, porque si me hubiese concedido lo que yo deseaba, en el futuro hubiese tenido problemas. Los cristianos no nos gozamos en el dolor, no nos gozamos en las frustraciones o en lo desagradable, sino que podemos afrontar las adversidades con la sabiduría que nos dice: confía en Dios, confía en los planes de Dios para tu vida, goza de ese momento, aunque te parezca desagradable, porque también a través de él Dios traerá bendición a tu vida. Esa es su providencia. Confía en la providencia de Dios. Acércate a la providencia de Dios. Estés donde estés, hagas lo que hagas, estés con quien estés. Recuerda que vivir sabiamente trae bendición a tu vida, porque te pone en contacto con el Dios sabio, que es el autor de la vida, de la verdadera vida, de la vida de plenitud. Si estás en contacto con Él, sométete a su voluntad y alégrate en todos los momentos, porque el futuro está en sus manos y Él siempre te ofrecerá lo mejor, porque eres su hijo. Hay cosas de las que debemos alejarnos, como el enojo y la nostalgia malentendida, y cosas a las que debemos acercarnos, a la sabiduría de Dios, a su soberanía y a su providencia. Y así no solo viviremos sabiamente, sino que creceremos cada día en sabiduría. Para concluir, hermanos, hay varias formas de vivir como un necio, negando a Dios directamente, como dice el Salmo 14:1, ¿no? O negándolo indirectamente, es decir, viviendo como si no existiese. Pero aún hay otra forma peor, que es vivir nominalmente, es decir, vivir como si fuésemos cristianos. Eso Jesús lo denunció con unas palabras del profeta Isaías: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ni negando a Dios, ni como si no existiese, ni como si existiese, pero simplemente para tenerlo en una vitrina. Solo hay una manera de vivir sabiamente, y la encontramos resumida al final del libro de Eclesiastés, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Depende de nosotros. Eclesiastés es un llamamiento a vivir dependiendo totalmente de Dios. De él viene la sabiduría, porque como dice Santiago, toda buena dádiva
y todo don perfecto, y la sabiduría es una dádiva y es un don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por tanto, hermanos, escuchemos la voz de Dios, esa voz que nos dice que para vivir sabiamente tenemos que aprender de las experiencias vitales, prestando atención a tener un buen nombre, porque te abrirá puertas. Lo vimos en la primera reflexión. También en la primera reflexión vimos la importancia de reflexionar sobre la muerte y el sufrimiento, porque ellas nos ayudan a enfrentarnos al problema real de la vida, y ese enfrentamiento nos impulsará a buscar a Dios y acercarnos cada vez más a Él. En la segunda reflexión vimos que era importante que aceptásemos la reprensión porque la corrección evita que la necedad se convierta en hábito. Vimos también que preserva ante la adversidad porque perseverar, que era el otro consejo que se nos daba en esa segunda reflexión, perseverar es vencer, sobre todo vencer nuestra tendencia al conformismo. Y después también se nos daba un tercer consejo en esa segunda reflexión: mantén bajo control tu ego, porque la altivez de espíritu y la soberbia son la madre del enojo, que hemos visto ya en esta reflexión de hoy que el enojo es causa de dolor porque provoca daños, odios, rupturas, violencias. No caigamos tampoco en la nostalgia que destruye la esperanza y nos inmoviliza para combatir las consecuencias del pecado. Acerquémonos a la sabiduría de Dios, porque de ella nace la relación con Él y la plenitud de vida. Sometámonos a su soberanía, porque Él tiene el manual de instrucciones para que nuestra vida funcione perfectamente, y alegrémonos en los buenos momentos y también en los momentos difíciles, porque todo lo que vivimos es por la voluntad de Dios y es de bendición para nuestra vida. La vida, como decíamos en la primera de todas estas reflexiones sobre Eclesiastés, nos exige tomar decisiones. Algunas fáciles, otras difíciles. Necesitamos sabiduría para escoger lo mejor. Aprendamos a ser sabios. Así titulábamos esta reflexión y la introducíamos diciendo que Eclesiastés es un llamamiento a adquirir y utilizar la sabiduría por ser el instrumento que permite obtener mejores resultados en el futuro, porque escoger lo mejor lleva a obtener lo mejor de la vida. Adquirir sabiduría no es fácil. Utilizarla tampoco, pero el predicador nos ha enseñado cómo adquirirla y cómo utilizarla. Ahora nos toca a nosotros escoger. ¿Seguimos nuestro camino o escuchamos su consejo, el consejo del predicador, y aplicamos lo que nos ha enseñado? Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir sabiamente para escoger siempre lo mejor, que nos ayude a vivir conforme a su voluntad y siguiendo los pasos de Cristo, que es sabiduría de Dios.